¿Por qué hay tantos negocios que venden y aún así no prosperan? Hoy te voy a dar claridad brutal. Los 3 retos que frenan a la mayoría y cómo superarlos con acción realista. Y no vamos a tratar con teoría de academia, Te voy a dar datos y herramientas prácticas para que ajustes tu negocio esta misma semana. Por lo que después de escuchar este episodio, lo demás dependerá completamente de ti y de las acciones que tomes. Bienvenidos a De Empresero a Empresario, un podcast de Crezcamos Juntos para acompañarte en el ríspido camino del emprendimiento. Escucha un nuevo episodio cada miércoles 6 a.m. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel y esto es De Empresero a Empresario. El día de hoy quiero iniciar con un dato súper importante que nos brinda el INEGI. En México, el 99.8% de las empresas son micros, pequeñas y medianas empresas. Y en este punto también es necesario decirles que estas empresas generan el 70% del empleo en México. Una gran parte la genera también el gobierno y otro tanto la generan las empresas grandes. ¿Y por qué es importante mencionar estas estadísticas? Porque entonces nos damos cuenta que las micros, pequeñas y medianas empresas son el verdadero brazo fuerte económico del país. Y no solamente del país, sino también estas estadísticas se repiten en todo el mundo. Sin embargo, algo que sucede también con estas micros, pequeñas y medianas empresas, que es importante nosotros mencionar, es que por cada 10,000 negocios, de manera mensual mueren 71 y nacen 61, es decir, mueren más de las que nacen. Y esto entonces hace que el entorno sea más dinámico y exigente. La última estadística que tenemos del INEGI es que el 82% de empresas que iniciaron murieron antes de cumplir 4 años de existencia. Y eso se vuelve todavía más relevante, porque entonces, si las micros, pequeñas y medianas empresas son el brazo fuerte de la economía, ¿qué estamos haciendo para poder mantener y sobrellevar que las empresas no mueran? Porque nada más sobreviven el 18 y están muriendo 71 y nacen 61. O sea, quiere decir que si hay una necesidad de las personas de generar un negocio porque necesitan un ingreso extra, porque se quedaron sin trabajo o por diversas situaciones. Y en este punto, la pregunta sería, ¿cuáles son esas razones, motivos de que estas empresas mueran? Y precisamente es parte de lo que vamos a platicar en este episodio. Vamos a decir los 3 grandes retos que enfrentan las micros, pequeñas y medianas empresas. Y el primer reto tiene que ver con dinero, liquidez y el acceso al capital. Y en este punto quiero decirles que la mayoría no quiebra por falta de ventas, sino por falta de liquidez y mala gestión del efectivo. Y dentro de las situaciones más comunes en esto se encuentran, por ejemplo, a nivel de startups, principalmente quienes están innovando, que el 38% fracasa por quedarse sin dinero y un 35% por no tener mercado. Ahora, esto también sucede por no hacer una proyección adecuada de inversión o porque simplemente estás tratando de innovar por moda y no por propósito u oportunidad. Y ya en episodios anteriores y en diversas capacitaciones he mencionado que lo primero que debes de buscar antes de lanzar un negocio es revisar que tu producto o servicio atienda una necesidad real del mercado. Que atienda una necesidad real del mercado, sobre todo donde empiezas a instalarte. Y segundo, también definir con detalle el segmento de mercado al que vas a ir dirigido. De esta forma, inclusive si estás desarrollando una innovación, pues va a ser más fácil encontrar un socio inversionista y por ende te brindará su capital. Otra situación que encontramos es que el 53% de MIPYMES nunca han solicitado un financiamiento y solo el 20% tiene un financiamiento activo, porque dentro de esto existen limitantes. Y dentro de estas limitantes nos dicen que el 62% son las tasas de interés tan altas que existen en el mercado para el sector. El 39% que los requisitos que solicitan las entidades financieras son a veces excesivos. Y el 33% nos dicen que los trámites son muy tardados y que cuando sale la autorización ya están y ocupan el dinero. Pero justo este punto va de la mano con la tercera situación de este primer reto.
que es confundir ventas con liquidez, tratar de crecer sin flujo real, financiarse caro, usar un crédito para lo que no está diseñado o incluso tomar el financiamiento demasiado tarde. Pero en estos dos puntos juntos, el problema es que deseas emprender o tener un negocio sin antes prepararte para este. Es decir, el estudio, la capacitación, el entrenamiento previo, nos lo vamos pasando por el arco del triunfo. Y entonces, pues empezamos a darnos de topes y a buscar culpables por todos lados, que si el gobierno, que si la competencia, que si el proveedor, que si los clientes, que si de muchos impuestos, que si los requisitos. Y espérate tantito, la responsabilidad de todo esto es completamente nuestra. De verdad, es completamente nuestra. Porque, a ver, si ahorita yo les dijera, mañana nos vamos a escalar el Everest, o vamos mañana a correr un maratón, o vamos a nadar 10 kilómetros, sin antes habernos preparado, ¿quién va a decir, yo sí voy? Pues nadie, ¿verdad? Porque dices, pues estoy loco, ¿cómo voy a escalar el Everest si ni siquiera subo el cerro donde está mi casa, ¿no? ¿Y cómo quieres que corra un maratón si lo más que corro es para alcanzar el transporte público o algo? Y menos nadar, me da miedo el agua. Entonces la pregunta es, ¿por qué creemos que emprender o atender un negocio se puede realizar sin preparación? O en su caso, solo estudiando la carrera de administración, contaduría, gestión empresarial o así. O un cursito de ventas y ya. Pues no. El emprendimiento y el atender un negocio requiere preparación constante además. Y entonces ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Por eso, mis queridos oyentes, les voy a dar unas herramientas que pueden implementar de manera rápida, pero vuelvo a repetir, estas no van a sustituir el que se preparen, aprendan y entrenen, ¿sale? Y otro punto, no los estoy regañando, es cuestión de que tomemos conciencia. ¿Queremos tener un negocio exitoso? Pues tengo que aprenderle, pues, ¿no? Bueno, la primera herramienta es implementa un semáforo de liquidez con una fórmula simple. A tus ingresos del día súmale aquellos cobros que tienes por realizar. Si es que das a crédito, pues tendrás algunos clientes que te van a pagar en el inter de la semana. Ok, esos también súmalos. También súmale los ingresos proyectados de la semana. Y si me dices, oye, ¿cómo calculo los ingresos proyectados? Bien sencillo, agarra los ingresos totales del mes anterior, divídelos entre 30 y multiplícalos por 7. Entonces, cuando ya sumes los ingresos del día, los cobros por realizar, los ingresos proyectados de la semana, a ese total le restas los egresos que tengas comprometidos, que pueden ser desde el pago de proveedores, algún pago de costos fijos, el tema de pagos de nóminas, etcétera. Y en este punto algo bien importante, si cuando realices esta fórmula tu resultado es negativo, en ese momento no vendas ni compres más a cualquier precio. Es decir, revisa y corrige tu ciclo de cobro y compra y también revisa tus márgenes de utilidad. Porque si no te está dando, quiere decir que algo está mal en tu estructura de costos y tienes que revisarlo. Esa es la primera herramienta. La segunda, sigue la regla 40-30-20-10. Y si me preguntas, ¿cuál es esa regla 40-30-20-10? Bien sencillo. 40% de los ingresos se van a tus costos directos, que incluye el tema de la recompra de tus inventarios. 30% de los ingresos se van a los gastos fijos. El 20% los ocupas para reinversión. Y cuando hablo de reinversión, no hablo de que compres nuevamente inventario. Hablo de que lo guardas para posteriormente hacer mejoras a lo que son tus instalaciones, a lo que son temas de mobiliario, a renovarte. A eso me refiero con reinversión, porque la recompra de tus inventarios está en los costos directos. Y el 10% se va a la reserva. Y esa reserva es el fondo de emergencia, si lo quieres llamar así. Ahora, en esto también es importante que tú puedes ajustar el porcentaje de los costos y gastos dependiendo de la industria o del sector donde estés. Pero eso sí, la reinversión y la reserva, mantén estos porcentajes como mínimo. Ya si dices, oye, es que no me alcanza y nada más puedo dejar el 10 para reinversión y 10 para reserva, ok, ocúpalo así de momento. Sin embargo, otra vez, revisa tus costos operativos porque quiere decir que algo no está bien. Si no te alcanza para todo esto, algo dentro de tu estructura de costos está mal.
La tercera herramienta es usa el financiamiento de manera inteligente. En este punto, si me dices, no, pues es que los bancos están re caros y si estás diciendo que no me endeude, ¿para qué quieres que yo lo ocupe? Bueno, a ver, espérate. Lo primero es que si no tienes historial, usa una línea pequeña y págala puntual, 6, 12 meses, ¿sí? De tal forma que te construyes un historial. Y ese primer crédito seguramente no va a ser tan barato, ¿sale? Entonces, lo único es para construir historial. El segundo es que dale el uso correcto al crédito. Todos los créditos de corto plazo son para capital de trabajo, para inventario o incluso para nóminas, pero eso no te lo recomiendo. Ocúpalo para algo que te va a regresar el dinero dentro del mismo trabajo de tu negocio. Y el crédito a largo plazo, ocúpalo únicamente para inversiones de activos fijos. Ojo, de activos fijos, ¿sale? Porque entonces eso te permite a ti que en el lapso del tiempo lo proyectas y durante ese lapso de tiempo, ese activo fijo que tú estás comprando, te debe de redituar y generar los ingresos suficientes para pagarse por sí mismo. Y cuando no lo haces así es cuando empiezas a tener problemas de endeudamiento. Ahora, también dentro de esta parte del uso del financiamiento de manera inteligente está contar con una línea revolvente. Y cuando te hablo de una línea revolvente, esta a lo mejor puede ser para un tema de aprovechar promociones de proveedores que pueda haber, que sea de algún producto de alta rotación, y dices, órale, va, y lo compras con la tarjeta. Y tienes 30 días para pagar los intereses. O incluso también lo puedes ocupar para un tema de una emergencia del negocio. Sin embargo, recuerda, para esta última, debes tener tu fondo de emergencia. Ahora entiendo que este punto de repente es como de los más complejos o de los que dices, ay, es que no lo entiendo y demás y todo y no he encontrado quien realmente me enseñe. Bueno, ok. Para ese punto, si necesitas mayor asesoría o capacitación para solventar esto, te invito a seguirnos en redes y revisar las fechas de los talleres específicos que tenemos para temas de finanzas, de administración de negocios, de liderazgo y trabajo en equipo, de ventas, entre otros, ¿va? Entonces, ahí te lo dejo el costo. Nada más síguenos en redes, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok y aquí en el canal, para que tú sepas cuándo va a haber una capacitación y te inscribas. Ahora, pasemos al segundo reto. El segundo reto es la demanda real de tu producto, el mercado y las ventas. Y en este punto entra el que muchos negocios venden algo por moda, pero no lo que el mercado pagaría una y otra vez. Y cuando hacemos la autopsia de los negocios, post-mortem obviamente, el no haber mercado real aparece como una causa top de quiebre junto con el quedarse sin liquidez. Fíjense, son dos causas, el no haber mercado real y el quedarse sin liquidez. Ahora, la pregunta nuevamente es, ¿qué provoca que no haya mercado real? ¿O realmente es esta la causa? Y dentro de este contexto hemos encontrado que de repente te enamoras tanto del producto o del servicio y no del problema que este soluciona. Porque tal vez el producto o servicio estando muy de moda y siendo muy vistoso y todo, pero no atiende ningún problema real del mercado. Y entonces tú ya le inviertes y resulta que te quedas con tu producto y nadie lo va a ocupar. Porque al único que lo convenció pues fue a ti, ¿sí? No hay una necesidad real del mercado para obtener ese producto o servicio. Otro punto es que muchas veces los costos de adquisición vienen con poco o incluso sin margen de ganancia real, lo que hace que termine siendo más costosa la inversión para hacer llegar el producto al cliente que la ganancia obtenida. Y finalmente, dentro de este segundo reto, algo que se vuelve muy importante es que hay que tener presente el costo de adquisición por cliente, el costo por mantener a los clientes que ya se tienen y el valor también de la vida de la relación con el cliente. Es decir, que durante la relación con algún cliente y nuestro negocio, ¿cuánto aportó? Porque puede ser que al día de hoy ya no compre, pero durante el tiempo que duró esa relación cliente-negocio, ¿cuánto aportó al negocio? Por supuesto que estas mediciones que te estoy comentando se van a dar en función del tipo de negocio y del valor del ticket promedio si fuera un servicio. Porque en comercio se entiende que existen clientes de paso y clientes frecuentes. Y la pregunta aquí importante es, ¿qué haces para mantener a los clientes que ya tienes? ¿Y qué haces para atraer nuevos clientes? ¿Y cuánto te cuesta traer nuevos clientes? ¿Y cuánto te cuesta mantener a los que ya tienes? Por eso es tan importante tener estas métricas ahí visibles.
Entonces, en resumen, si vas a emprender o si ya tienes tu negocio y no tienes definido bien a qué segmento de mercado te diriges y tampoco has validado si tu producto o servicio cubre una necesidad real del mercado y que realmente lo requieran en la zona, pues entonces antes de que suceda una tragedia será muy bueno implementes otra vez las siguientes herramientas que te voy a dar. Nuevamente te repito que estas no sustituyen el hecho de que te capacites y aprendas nuevas habilidades, ¿ok? Entonces, las 3 herramientas que te voy a dar para superar este reto son: la primera es, haz la prueba del problema. Dependiendo del tipo de negocio que tengas o quieras implementar, haz una entrevista a 10 o a 100 probables clientes, preguntándole cosas como qué intentaste antes, qué te frustró, cuánto pierdes si no resuelves este problema, crees que mi producto o servicio te ayudaría a resolver ese problema, qué te convencería para así comprar el producto o servicio que te ofrezco. Y una vez que tengas la estadística, si menos del 40% te dice, ya, sí, no, yo sí lo quiero o muestra un real interés, pues entonces quiere decir que no va a tener un mercado tan amplio, ya sea porque no les convenció el producto o porque no lo necesitan. Y en ese punto entonces tú vas a tomar la decisión si reinventas el producto o servicio o cambias de producto o servicio. La segunda herramienta es: genera una oferta distinta e irresistible cuando el mercado esté saturado. En este punto es bien común porque miren, muchas veces cuando inclusive ya se tiene un negocio, el mercado se puede saturar porque muchas personas emprenden por moda, porque dicen, ay, pues como a él le va bien, pues entonces yo pongo lo mismo, aun cuando no tengan el conocimiento. Y cuando esto sucede, pues es necesario buscar qué es lo que no hacen los demás y que las personas están buscando solucionar. Porque en este punto entonces va a entrar algo que se llama especialización. Y por poner un ejemplo, en el sector farmacéutico, hay cadenas en México que algunas ya están adoptando la especialidad con mini super, otras con dermatología. Y al día de hoy también, estas ofrecen servicios que ya estamos considerando como público básicos en un negocio. Por decirte algo, depósitos, pagos de servicios, retiros, entre otros. Y algo súper esencial que ya debes de tener es el cobro con tarjeta. Eso sí, porque ya la mayoría de personas pues paga con su tarjeta, ya casi no cargan efectivo, entonces eso es algo que sí debes de tener dentro de tu negocio. La tercera herramienta es: genera un semáforo de métricas mínima de ventas. Y cuando te digo genera un semáforo, tú debes de contar con mínimo 2 métricas. Una, ciclo de efectivo, y el otro, margen de utilidad o contribución, como lo quieras llamar, por ticket o por cliente, dependiendo otra vez de cómo sea tu ciclo, de cómo sea tu negocio. La primera, que es el ciclo de efectivo, te va a permitir conocer cuánto tiempo tarda el dinero que inviertes en inventario, materiales o insumos que ocupas para ofrecer el producto o servicio que se recupere a través de una venta. Y en este punto es bien importante decirte que cada sector es distinto. Una persona que se dedique a manufacturar, por supuesto que ese ciclo de efectivo va a ser más largo. A diferencia de una persona que tenga comercio, su ciclo de efectivo va a ser más corto. Y también va a depender a si estás brindando crédito, pues por supuesto que tu ciclo de efectivo se puede alargar también. Y entonces eso a ti te va a permitir visualizar y saber por dónde y qué hacer y cómo comprar para evitar endeudamiento en tu negocio. La segunda métrica, que es la del margen de contribución por ticket o por cliente, te va a permitir a ti conocer qué productos o servicios son más rentables dentro de tu negocio. O inclusive, fíjate, quiénes son tus clientes más rentables. Y esto entonces a ti te permite tomar decisiones con mayor rapidez. Dentro de esto también identifica tu 80-20, la famosísima ley de Pareto, porque el 20% de tus productos o servicios generan el 80% de tus ingresos. Y es bien importante que los tengas identificados porque de esos nunca deben de faltar, porque esos se van a mover rápido. Y si no los tienes, entonces te estás dejando de generar el 80% de tus ingresos. Bien importante, el mercado no te paga por existir, te paga por resolver un problema. Y ahora, suponiendo que tienes un buen flujo de caja y liquidez, que cuentas con tu producto validado, hay un tercer reto que debemos afrontar: el contexto operativo. Y entonces, este tercer reto tiene que ver con la gestión profesional en un entorno complicado.
Y miren, nuestro maravilloso México ofrece muchísimas oportunidades para hacer buenos negocios. Sin embargo, operar en nuestro país también añade fricciones que exigen tanto gestión como formalidad. Situaciones como la seguridad, la corrupción, competencia informal, impuestos y el acceso a financiamiento son detalles que debemos observar para encontrar cómo afrontarlos de manera positiva. Y en este punto, miren, la encuestadora World Bank Enterprise nos comparte que 33% de las empresas señalan a la corrupción como su mayor obstáculo, el 29% al crimen y al robo, el 11% el acceso al financiamiento. Entonces, de acuerdo a la encuesta, pues estas son las mayores trabas. Otro punto crucial es el tema de impuestos, porque este hace que muchas micros y pequeñas empresas trabajen desde la informalidad. Sin embargo, aquí lo que puedo resaltar es lo que comenté en el primer reto. La preparación, la obtención de los conocimientos necesarios para operar o implementar un negocio son sumamente necesarios. Porque si tú tienes los conocimientos suficientes y necesarios, entonces vas a saber que hay formas legales de pagar menos impuestos. Y al estar en la formalidad también puedes llegar a obtener financiamientos con mejores condiciones. Ahora, entiendo que no se puede ser todólogo. En ese punto, tú puedes acompañarte de personas expertas en el ramo para llevar a buen puerto tu negocio. Por supuesto que estas asesorías van a tener un costo, ya lo sé, pero lograr que tu negocio sea rentable y trabaje para ti y no al revés, te puedo asegurar que va a valer la pena el costo de un especialista, que no solamente te va a ahorrar años de estudio, sino que además te va a brindar toda la experiencia que él ha obtenido durante el transcurso de su carrera. Finalmente, un tercer punto de este reto es implementar procesos eficaces dentro de tu negocio, no importando el tamaño, Si tu empresa es familiar y te ayuda a tu esposa y tus hijos, define las actividades de quienes intervienen en esta y, muy importante, asigna salarios. Porque si el negocio no te da para cubrirlos, entonces, con todo el dolor de mi corazón, tienes un empleo mal pagado. Y si tu negocio ya cuenta con colaboradores, pues de la misma forma asigna roles y actividades y revisa sobre todo que no haya dos personas haciendo la misma actividad, porque entonces eso lo que va a provocar es que tengas costos operativos más altos y por ende tu rentabilidad y tus utilidades sean menores. En resumen, sin procesos, controles y formalidad, cualquier bache del entorno te puede sacar de la cancha. Y pues para que eso no suceda, te voy a compartir las siguientes herramientas. Primero, genera un mapa de control operativo, donde en este mapa tengas tu redactado, tu organigrama con la descripción de puestos e incluso la modalidad de contratación. También en este debes de tener las compras e inventarios donde existan cuando se hacen los mínimos y máximos de los artículos, así como los proveedores clave. También asegúrate de elegir el régimen fiscal correcto, no nada más el que te dijeron porque estaba de moda, ¿sí? Como sucedió el año pasado, y tener los permisos necesarios para la operación de tu negocio. Y si dentro de este punto me dices, oye, ¿y cuál es el régimen fiscal que me conviene? Bueno, te invito a que escuches el episodio donde hablamos del tema de impuestos. Búscalo como los impuestos que todos pagamos, queramos o no, y ahí vas a conocer parte de esto que te estoy diciendo del régimen fiscal correcto. La segunda herramienta es detalla y desarrolla, si es que no lo tienes, tu modelo de negocios a través del modelo Canvas, que es una herramienta muy sencilla de usar. También hay un episodio donde te explico cómo hacer este modelo Canvas y sobre todo genera métricas a revisar, así como su periodicidad, como lo que es la liquidez, el margen de utilidad, el costo de adquisición por cliente, la rotación de inventario. Finalmente, una tercera herramienta que puedes implementar es la matriz del tiempo de Eisenhower. Con esta, tú vas a saber qué actividades debes planear y en qué momento realizarlas, cuáles delegar, cuáles atender de manera urgente y cuáles sobre todo eliminar. Esto también te va a permitir a ti pues tener una mejor administración de tu tiempo para dedicarle parte de a tu capacitación, a reuniones con colaboradores, a proveedores, clientes o incluso para generar alianzas clave que te impulsen. Muy importante entonces, sin procesos dependes de la suerte. Con procesos manufacturas tu propio contexto. Ahora que ya tienes
9 herramientas para lograr una caja protegida, un mercado validado y gestión de tus procesos de manera profesional. Lo que queda es que los implementes, pues si superas estos 3 retos, tu negocio no solamente va a sobrevivir, va a prosperar. Así que te invito a suscribirte al canal y compartir con alguien que hoy necesita ordenar su negocio o está a punto de emprender. Recuerda que todos pueden emprender, pero emprender no es para todos. Nos escuchamos la próxima semana en De Empresero a Empresario.